Hola, buenos días. Mi nombre es Claudio Borrás, soy profesor del Colegio de Ciencias y Humanidades y estoy realizando este video para el cumplimiento del curso El uso de la imagen, videoblog y podcast. En este caso, quisiera discutir un poco acerca de si el taller de comunicación, que es la materia que actualmente imparto en dicha institución, estaría más orientada a formar parte del área histórico-social que en el área de talleres de lenguaje y comunicación como está actualmente situada. Bueno, para empezar a platicar de esto tendría yo que hablar un poquito del antecedente a la materia de taller de comunicación. Principalmente, esto antes de la reforma del 96, la materia se llamaba Ciencias de la Comunicación, es decir, en el entendido de que la comunicación o el fenómeno comunicativo puede ser interpretado desde distintas ciencias, utilizando distintas metodologías. Entonces las ciencias de la comunicación podían abarcar la psicología, la sociología, la psicología social, la antropología, y entre las ciencias de la comunicación incluso podríamos mencionar a la propia biología, a la etología, etcétera, en medida en que eh, el fenómeno comunicativo no es una acción que se lleve solamente entre los seres humanos, sino que intervienen distintas especies de seres vivos. Bueno, evidentemente el Colegio de Ciencias y Humanidades siempre le trató de dar una perspectiva más humanista, es decir, tratar de entender el fenómeno comunicativo desde la acción humana. Al mismo tiempo, pues se establece otra vez esta discusión de si la comunicación es solo un fenómeno o si podría ser considerada como una ciencia, ¿no? Si lo pensamos desde las ciencias de la comunicación, evidentemente ahí estamos utilizando aparatos teóricos de otras ramas de las ciencias para entender el fenómeno comunicativo, pero hay autores, hay algunos grupos de trabajo, seminarios, por ejemplo como WUCOM, que dirige Marta Rizzo, donde esto se está orientando más a entender que la comunicación puede tener su propia metodología de estudio. Es decir, que realmente estemos hablando de la comunicología como una ciencia capaz de entender el fenómeno comunicativo y no solo como el fenómeno en sí mismo, que puede ser interpretado desde distintas variables. Independientemente de cómo se observe, si lo vemos desde las ciencias de la comunicación o si lo vemos desde la comunicología, lo que se está planteando aquí es que la acción humana tendría que tener una metodología de análisis para entender justamente esto que nosotros llamamos la comunicación. Y esto quiere decir que los signos y los símbolos no son una entidad universal o universalizante. Entonces, cuando la materia pasa de ciencias de la comunicación a taller de comunicación, parecería que el perfil dentro del enfoque comunicativo sería la interpretación de esos signos y de esos símbolos, pero como si estos signos y estos símbolos que son utilizados por los medios de comunicación o que los utilizamos nosotros en nuestras conversaciones interpersonales, etcétera, tuvieran este sentido unívoco de interpretación en medida que parecería que los significantes no varían. Sin embargo, aquí es donde creo que viene el principal punto de quiebre del cual yo estoy mencionando ahorita, y por qué en realidad el taller de comunicación debería de pertenecer más al área histórico-social. Básicamente porque los códigos, las codificaciones, los signos y los símbolos tienen diferentes interpretaciones dependiendo pues, de la cultura, dependiendo del contexto en el que nos encontremos, dependiendo de la época. Es decir, no hay estos significantes unívocos o universales. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en la cruz, para los católicos tiene una representación simbólica, representa algo para los católicos, que no es lo mismo que la cruz nazi, ¿no? O no es lo mismo que la cruz egipcia en sus tiempos de esplendor cultural. Y desafortunadamente hemos interpretado, por ejemplo,
la cruz egipcia desde la cultura catolicista, y esto entonces ya implica esta tendencia a buscar significantes unívocos. Entonces, en el esplendor de la cultura egipcia no había esta significación. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es acercarnos. O sea, si uno lo piensa a lo largo de la historia, pues puedes utilizar un método historicista para acercarte al pasado y tratar de entender el contexto, la época y entonces la representación simbólica que se hacía de ese elemento en lo particular. Si pensamos, por ejemplo, que yo puedo estar viendo televisión, estoy viendo un programa de televisión, y entonces la comunicación de masas ha establecido en sus teorías que aparentemente hay un cierto efecto unívoco sobre las audiencias. Y de ahí viene esta idea de la comunicación de masas. Sin embargo, lo que nosotros podemos notar es que los sujetos también interpretamos a partir de nuestra propia visión, de nuestra propia experiencia de vida, de nuestras propias necesidades, los mensajes que estamos observando ahí, y los asumimos de distinta forma. Esto no significa que no exista la comunicación de masas. O sea, por ejemplo, si yo sigo a un determinado artista porque, por ejemplo, me guste cómo cante, pero mi vecino o mi vecina sigue a ese mismo artista porque le gusta, no sé, su físico, pero ambos lo producimos en un esquema de identificación. Ambos producimos un esquema de identificación en donde a lo mejor terminamos vistiéndonos como él o consumiendo el disco que produce. Entonces ya estamos generando una acción en masa, pero lo que observamos ahí es que a pesar de que se está generando la acción en masa, el motivo a través del cual yo me siento identificado por ese artista o ese cantante es distinto y produce en mí también diferencias en la significación que le estoy dando en comprar su disco o ponerme la ropa como la que él está usando. Entonces, desde este punto de vista, nosotros tendríamos que acercarnos a esa realidad utilizando un método que podría estar visto, si lo pensamos desde las ciencias de la comunicación, desde la antropología, desde la psicología social, desde la sociología, etcétera, o desde la comunicología como tal, pero que lo que implica es entender que las representaciones simbólicas son diferentes. Y en este sentido nos estamos acercando más al concepto de intersubjetividad, mucho más trabajado por las áreas sociales. Es decir, nosotros tenemos que interpretar el fenómeno desde la subjetividad, entendiendo que lo que estamos interpretando también está dicho desde ahí. Entonces voy a tratar de poner un ejemplo con la comunicación grupal. En la comunicación grupal, yo quiero formar parte de un grupo porque tengo un objetivo en común. Puede ser formar parte de los grupos feministas, porque a lo mejor yo me siento feminista y quiero defender los derechos de la mujer, o parte de los movimientos lésbico-gay, etc. Y ahí dentro hay N cantidad de subjetividades individuales que me llevaron a formar parte de ese grupo, ¿no? O sea, si yo estoy reivindicando a los grupos feministas, puede ser que yo haya tenido una experiencia limítrofe en donde vi a una mujer discriminada, que pudo haber sido mi madre, que pudo haber sido mi hermana, o que pudo haber sido una conocida con alguna consecuencia fatal, y entonces esa identificación permite que yo me adhiera a ese grupo para luchar por la causa feminista, ¿sí? Lo mismo que si me adhiero a los grupos lésbico-gay, a lo mejor porque yo soy gay, o a lo mejor porque me identifico por alguna razón, por algún familiar que tenga con el movimiento lésbico-gay, y entonces quiero reivindicar. Desde este punto de vista ya podemos ver que lo grupal también está formado por un conjunto de decisiones individuales que tienen que ver con los niveles más personales de la comunicación, lo que soy yo mismo, el nivel intrapersonal e interpersonal, lo que reflejo ante los demás, ¿sí? Entonces decido formar parte de ese grupo justamente en este sentido de poder resolver al mismo tiempo algo que tiene que ver y que me involucra a mí como sujeto.
y que seguramente es completamente distinto a lo que involucra a la persona de al lado. Pero ya hay un objetivo en común. Y eso permite relaciones de comunicación intragrupal, ponernos de acuerdo para lograr ese objetivo en común. Y luego esto se complejiza porque resulta que a lo mejor yo veo como una posibilidad de estrategia el poder formar parte de una acción conjunta con otro grupo que puede tener otro objetivo, pero que ven en la estrategia una marcha, por ejemplo, una forma de presionar al gobierno o de presionar a las instituciones para que les resuelvan sus demandas correspondientes a cada uno. Entonces a lo mejor nos ponemos de acuerdo para hacer una marcha conjunta. Y ahí ya hay relaciones de comunicación intergrupal que también están permeadas por cuestiones de tipo subjetivo. Es decir, es como más probable que el movimiento lésbico gay pueda reivindicar también los valores del movimiento feminista, ¿sí? Difícilmente veremos al movimiento lésbico gay, a no ser por cuestiones de discriminación laboral, pero asociadas a movimientos económicos, ¿sí? Pero ya hay subjetividades ahí, entonces podría pasar en cualquiera de los escenarios. Y nosotros, como observadores de esa realidad social, lo que tenemos que hacer es acercarnos a interpretar esos datos desde qué metodología, la que consideremos, nos dé respuesta al fenómeno que estamos estudiando, desde la individualidad de cada sujeto que forma parte de ese grupo o desde la acción colectiva como grupo, ¿no? Entonces, esto puede variar de la psicología a la sociología, y entonces aparte utilizar un aparato teórico que me sirva para interpretar esa realidad y para interpretar entonces cuáles son las representaciones simbólicas que se están haciendo y las significaciones que están representando en esos propios movimientos. Y luego entonces vendría pues este actuar en masa, que ya lo expliqué un poquito con lo que yo mencionaba de la televisión, pero el actuar en masa, a fin de cuentas, estudiado por Freud, por ejemplo, en su texto de Psicología de las Masas y Análisis del Yo, él establece que son mecanismos inconscientes que nosotros nos adherimos al comportamiento en masa de manera inconsciente porque representamos algo individualmente en esa masa, algo que yo aspiraría a ser en esa masa o algo que no me atrevo a hacer en la vida cotidiana y que el actuar en masa lo haría, pero siempre de manera inconsciente. Y que realizamos acciones en masa más por contagio, pero en esta representación simbólica. Entonces, fíjense cómo pasamos de lo individual a lo social, de lo social a lo individual, y entonces difícilmente nosotros podríamos establecer un solo signo, un solo símbolo, un código específico para entender la acción desde un taller de comunicación como tal. Es decir, siempre tenemos que tomar en cuenta estas bases sociales. Y estas bases sociales también dependerán pues, de estas variables que van determinando qué metodología es la correcta o cuál metodología se acerca más a entender el punto de vista del fenómeno que estoy estudiando. ¿Sí? No es lo mismo, por ejemplo, en un ritual, una celebración del Día de la Santa Cruz, no es lo mismo cómo se celebra en cierto poblado de la Ciudad de México a una celebración del Día de la Santa Cruz en una comunidad rural, por ejemplo, del norte del país. Los referentes son distintos porque la asociación, por ejemplo, con el maíz de las comunidades rurales no la tenemos los que vivimos o habitamos en la Ciudad de México. Los referentes culturales en la Ciudad de México tienen que ver con otras estructuras, que tienen que ver más con esta elaboración simbólica de la Virgen de Guadalupe, con las peregrinaciones, con el concepto de la feria, con la diversión, con lo pagano, digámoslo, en su aspecto más histórico, ¿no? Y entonces las significaciones varían. Las representaciones estudiadas de por qué determinados grupos celebran, por ejemplo, a una virgen y no a la otra, también tienen diferencias significativas. Y entonces nosotros tendríamos que entender a cada grupo desde su subjetividad. Bueno, pues
La discusión entonces la dejo abierta, ojalá ustedes nos puedan hacer su comentario en la caja de respuestas que vienen debajo. Denle clic y suscríbanse al canal para que nosotros podamos formar parte de un grupo de discusión y en este sentido pueda yo conocer su opinión respecto a este tema. Les deseo un bonito inicio de semana y estamos en contacto. Muchas gracias.